Destruyendo moldes. Atrévete a pensar diferente. El podcast que te desafía, rompe estereotipos y derriba barreras. Es hora de liberar tu potencial y dejar que tu vida fluya sin límites. Bienvenido a un viaje emocionante y de destrucción constructiva. ¿Cómo estás, amiga? Bien, ¿y tú? Bien, fíjate que el tema de hoy era necesario tocarlo, amiga, porque a veces en el argot de coaches solemos hablar mucho de soltar. Suelta todo eso que no te sirva, suelta, pero realmente, ¿qué significa en la vida real? Porque pues tú y yo somos seres humanos, nos dedicaremos a ser coaches para ayudar a otras personas, pero somos humanos y también en el día a día pasan cosas, nos enojamos. Yo he pasado unos días un poco enojado fuera, que estoy un poco estudiando, entendiendo por qué, de dónde viene mi enojo. Y en parte de esa exploración, amiga, me topé con la palabra soltar. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué te dice a ti la palabra soltar? Fíjate que es un tema muy importante, como bien dices, lo trabajamos mucho cuando trabajamos con las personas o los grupos, y como bien lo dices, es muy fácil decirlo. Simplemente hoy que compré unas cosas, dije, no voy a guardarlas hasta que no saque algo. Me cuesta mucho trabajo. Y analizando un poquito mis relaciones y muchas cosas, creo que algo que me ha costado en la vida es soltar. Y soltar yo creo que se refiere a lo mejor a mantener una llama, amigo, mantener una esperanza, o guardar por recuerdo, o puede tener muchos significados, pero realmente hasta puede construir una identidad. No sé cómo lo veas. Como bien lo dices, yo creo que es un tema súper amplio, amiga. A mí en lo personal, la exploración que me invitó a hacer esto es, me he dado cuenta, he estado enojado, o sea, te digo, he estado enojado que ni yo me aguanto. Caí en cuenta que porque las cosas no salían como yo esperaba, por mis expectativas. No que esté mal tener expectativas o que significa que, ay, no, pues que sea lo que la gente quiera y lo que yo quiero no cuenta. No me refiero a eso. Me di cuenta que ando de malas porque me estoy aferrando a mi ego, a que las cosas, yo tengo la razón, o aceptar que pude haber hecho o puedo hacer mejor las cosas, pero no se lo voy a demostrar a la otra persona. Y de repente me vienen como de esos chispazos de sabiduría que me dice, a ver, y si simplemente te olvidas de todas esas construcciones mentales y simplemente sueltas y te das la oportunidad de ver la ligereza, la libertad, la paz que te vas a regalar al soltar esta mochilita que estás cargando. Pero soy humano, amiga, y te confieso que a veces me resisto y digo, no, porque yo tengo la razón. Y eso es lo que me tiene de malas, ¿no? Pero fíjate que sí tiene que ver un poco con esto que te decía de la identidad, porque al fin y al cabo, tú me dices, no es ego, no es nada malo, no es, pero por supuesto que es. Sí. Porque al fin y al cabo es el querer tener la razón, pero a la vez el no soltar ciertas estructuras que tenemos, ¿no? Evidentemente en muchos momentos podemos hablar del cambio y saber que el cambio es algo inevitable, es algo que se nos puede presentar en cualquier momento. Por ahí dicen una frase que dicen que uno propone y Dios dispone, ¿no? Pero realmente decir, estoy flojito, que venga lo que sea, sí requiere de una gran valentía. Porque ahí es soltar esto que te digo, desde soltar algo que para ti es significativo, como soltar a una persona que tú sabes que hoy en tu día ya no aporta o ya no, y soltar cuesta mucho trabajo. Ufale.
soltar un trabajo, soltar tantas cosas. Pero más bien la exploración podría ir a ver qué hay detrás de todo ello. Claro. Porque no son ni las personas ni las cosas, somos nosotros. ¿Y qué nos hace sentir el soltarlos más bien? Nos da miedo, nos hace sentir, por ejemplo, en tu caso, el sentirte vulnerable, tantas cosas, pero al fin y al cabo termina hablando de nosotros, no del objeto ni de la persona. Sino Y eso te pica el orgullo, ¿no? sí, porque ahí es donde te defiendes, amigo. Digo, no te quiero balconear, pero tú empezaste diciendo que no, yo soy humano, y al fin y al cabo, no, pero no es ego, no, pero sí, claro, porque habla de nosotros. O sea, y al fin y al cabo, eso es lo divertido de todo esto. Claro. Porque si algo nos lleva a no soltar, es esa defensa. Y fíjate qué curioso, porque, y esto es lo que tú dijiste algo muy cierto, esto requiere valentía, requiere el soltar, el realmente decir, a ver, esto no me toca, se sale de mi control, voy a dejar de estorbar, porque uno cree en sus construcciones mentales que el soltar es como, ¿y yo dónde quedo? O sea, es aceptar y que pase, y empieza ahí tu mente a quererte jugar, y eso es lo que te hace resistirte. Y te venden ideas falsas. Claro, y qué irónico, porque eso que dijiste que te defiendes, muchas veces no tiene sentido, porque si te defendieras por alguna razón real, en donde realmente tú estás en peligro y estás tú saliendo a hacer lo que crees que debes hacer por realmente protegerte, eso está excelente, extraordinario. Pero, ¿y qué pasa cuando realmente te das cuenta que es irónico y que la probabilidad de que estés en bienestar o de que logres eso que quieres se incrementa si sueltas, si dejas de intervenir, si dejas de querer controlar, cuando en tu mente, según tú, no quieres soltar porque entonces no se van a dar las cosas, entonces por eso agarras? Y es al revés. Cuando sueltas, la probabilidad de que las cosas salgan beneficiosas y positivas se incrementa, pero es ese vaivén de decir, sí, no, me resisto. Ay, híjole, se pone bueno, ¿no? Se pone bueno porque, híjole, cuando nosotros lo vemos desde acá, dices, es que está bien facilito, déjate gritar, pero cuando estás en medio, dime tú. O sea, es que por más que dices cuántas ideas no nos vendemos, cuántas justificaciones no tenemos, ¿no? Que nos llevan a lo mejor a no reconocer la facilidad que es soltar. Claro. En realidad, esto que hemos estado platicando, estos diferentes episodios, no es algo que digas, híjole, qué difícil es. Quien lo hace difícil somos nosotros. Y la manera en la que lo enfrentamos y la manera en la que lo trabajamos. Soltar es como decir, y lo menciono mucho con una pluma, ¿no? Pues ahorita no me pesa y la detengo. Y así me puedo quedar. ¿Cuánto tiempo? Porque después de determinado tiempo, ¿qué va a pasar con esta pluma? Va a empezar a adquirir un peso que no tenía. Y el problema de todo esto es que una de dos, la voy a cargar y cada vez voy a estar más agotado. Hablando de relaciones, las relaciones cada vez se dañan más y más y más. Cuando en realidad a lo mejor puedes soltar en un momento adecuado que digas, es el momento y salimos lo mejor librados posibles. Cuando hablamos de una situación de trabajo, de la misma manera. Pero la pregunta sería, y no existe respuesta, creo ahorita en nosotros porque creo que es muy personal, es el por qué elijo cargarla. ¿No? Y hoy te pregunto, voltea a ver tu carga, hoy cuánto tiempo tienes con ella. Y si realmente hoy estás dispuesto a seguirla cargando o a soltarla. Si decides seguirla cargando, igual es tu decisión, está perfecto, nomás no te quejes. Fíjate que lo que acabas de decir me encanta, porque
a veces, cuando estás en el camino de la salud mental, de tratar de ser vehículo para otras personas, para que estén en bienestar, un poco en pro de compartir eso que aún, ese camino personal que uno hizo, decirle, oye, mira, esto te puede servir a ti, ¿no? A veces se nos olvida que también somos susceptibles a caer en este juego. ¡Ay, bienvenido, humano! Claro, yo decía, bueno, ¿por qué estoy tan enojado? ¿Por qué? O sea, si ya tengo estas herramientas para soltar el enojo. ¡Bienvenido, humano! Y ahorita que te escuchaba con lo de la pluma, fíjate, me vino una revelación que, al revés, afortunadamente, mi conciencia está en otro punto que ya no aguanto el peso de esa pluma. Claro. Quizás antes no me daba cuenta y la cargaba y la cargaba y la cargaba. Y ahorita estoy en un punto en donde ya 2 minutos tengo la pluma y ya no la aguanto y por eso me pongo así. Fíjate que está maravilloso. Ayer platicaba con un coach y era lo que le decía, porque me decía, Carla, es que hablo contigo y de verdad tengo claridad y me voy. Y después un día me vuelvo a cachar que lo hago. ¡Qué maravilla! Le digo, felicidades, quiérete y valora. Le dije, ¿no te estás dando cuenta de lo que está pasando? En primera, tienes que amarte muchísimo y valorarte y decir, ok, va y me muevo. Pero en segunda, te estás dando cuenta. Antes no te dabas cuenta, que es lo que acabas de decir ahorita, ¿no? O sea, qué bueno que hoy te des cuenta. Qué bueno que hoy digas, hoy ya no quiero cargar la pluma. Entonces, hoy, ¿cómo eliges soltarla? Porque yo creo que esa también sería una elección adecuada, ¿no? Hoy, ¿cómo elijo soltarla? ¿Y qué elijo hacer para que esta pluma no sea tan dañina, ¿no? En ningún aspecto. Entonces, hoy es cuando nos empezamos a dar cuenta. A veces traemos un costal que a lo mejor cuando nacimos nos dieron y nos dijeron, mira, este es tu costal. Tú eliges si lo traes guanguito o lo traes lleno de piedras. Y ilusamente crees que entre más herramientas y chunches traigas es mejor. Y no es cierto. No, y a veces eso te puede perder. Pero lo importante es que esas piedras se pueden llamar experiencias, se pueden llamar trabajos, se pueden llamar relaciones. Y uno es el que elige en dónde traerlas, si las traes cargando, si las traes a tu lado. Y lamentablemente muchas veces elegimos cargar, porque estamos en una cultura que a veces es un poco victimizada, ¿no? Y victimizamos cosas y lo hago porque tengo, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, ¿y si lo elijo? ¿Qué elegiría? Porque ahí es donde puedo empezar a soltar, a generar algo totalmente diferente, ¿no? Pero lo más maravilloso y lo que me encanta escuchar hoy de ti es eso, que te des cuenta que siempre estamos en posibilidad de observación, de aprender, de cargar y de volver a soltar. Porque yo creo que esa es parte de la experiencia de la vida, ¿no? No sé si ya se los compartí alguna vez, pero en el momento en el que yo pensé que sabía todo, la vida me enseñó que no sabía nada y ahí fue donde realmente empecé a aprender otra vez y donde empecé a reflejarme tantas cosas. Pero fue soltar, por ejemplo, en ese caso fue soltar el ego, el conocimiento, tantas cosas que a veces nos pueden llevar a no ver las cosas con esa claridad, ¿no? Y creer que ya conocimos todo y perder la maravilla de todos los días, a lo mejor sorprendernos de lo que está sucediendo, de lo que puede suceder, de lo que no puede suceder y vernos en una experiencia plena todos los días. Fíjate que es cierto todo lo que dices, amiga, porque a veces, voy a hablar por mí, no voy a generalizar, a veces yo no soltaba porque yo tenía una connotación negativa a la palabra soltar. Soltar era como tirar la toalla, ¿no? Y yo en la filosofía de las artes marciales y todo eso, o sea, no te rindes, ¿no? Eres un samurái y nunca te rindes, nunca tiras la toalla, pero no tiene nada que ver. Soltar tiene que ver con
dejar de estorbar, quitarte del camino. Tiene que ver con notar qué es lo que no está bien, qué es lo que tu sabiduría interna te está diciendo que ya no sirve, notarlo, no darte palo, porque también eso hacía, ¿no? Ya lo noto, ahora me doy palo. No, notar, soltar y confiar. Confiar en el proceso. Hay una pregunta que me está surgiendo ahorita, Javier. ¿Qué papel juega la culpa en soltar y no soltar? Puede ser un gran estorbo. Y es una construcción mental. También. La culpa, el sentirte responsable de todo. Uh-huh. Y luego te das cuenta que todo son historias que te estás contando, ¿no? Siempre. Al fin y al cabo siempre son historias. Y hoy mi pregunta es, ¿qué historia queremos contarnos? ¿Hacia qué historia nos queremos mover? Porque al fin y al cabo el que diario escribe la historia somos nosotros, ¿no? Hoy los dos nos saludamos de, ay, sí, hoy no me siento tan bien. Qué buena historia nos contamos. Mira, nosotros nos sentimos diferentes. ¿No? O sea, ¿y cómo construimos, ¿no? ¿Cómo construimos este día a día? Increíble. Yo de pronto ahorita sí ya tengo un poquito más la percepción de a veces observarme en tiempo real. A veces cuando estoy en una situación... Es buenísimo. Y es bien divertido a veces. Bien divertido, bien divertido. Porque ahí es donde te empiezas a dar cuenta de esa humanidad. Claro. De esa humanidad que nos lleva a ser perfectibles. Y yo creo que esa es una experiencia maravillosa. Porque pues todos los días tenemos esa posibilidad de aprender y de crear, descrear y volver a crear otra vez. ¿Y sabes qué es lo padre de observarte? Yo lo hago bien seguido, amiga. Desde hace mucho tiempo que empecé a hacerlo. Y no sabes cómo, yo solo me cotorreo, me doy cuenta cuando me estoy enojando y en tiempo real mi sabiduría me dice, hey, no es para tanto, va para acá, va para allá. Y puedo experimentar en tiempo real lo que se conoce como albedrío. Yo decido si digo, es cierto, me estaba comprando una historia, me bajo de ese tren, o hay días en que decido subirme a pesar de que estoy viendo que ese tren no va a la dirección que quiero. A veces dices, ¿sabes qué? Me vale, vamos. Hoy es día de ir. Y está padre, ni modo. Y te da risa porque a las 2 horas, una de las cosas que se me quedaron grabadas cuando me certifiqué como coach, amiga, fue una vez que ves, ya no puedes desver, ya no te puedes hacer güey, ¿no? Te comprarás las historias, te jugarás con la humanidad, pero tarde o temprano te das cuenta y dices, esto no era así, pudo haber sido diferente, ¿no? ¿A poco no? Y está padrísimo porque hay algo importante, ¿no? Una cosa es hacerlo inconsciente y otra cosa es hacerlo desde la conciencia. Hey. Probablemente en algunas cosas pueda seguir habiendo esa inconsciencia, pero sí. El empezar a tener claridad te ayuda a cada vez hacerlo de manera más presencial, ¿no? Pero evidentemente resaltar mucho eso. Se vale ser humano, porque yo creo que ahí es donde todos los días aprendes, ¿no? Cambiando un poquito esa perspectiva, cambiando un poquito el juicio, el y por qué y el analizar, sino realmente decir, bueno, a lo mejor elegí no soltar, hoy elijo soltar, o mañana elijo soltar, no sé. Yo creo que es una autoobservación que te va llevando, y yo creo que sí, evolucionar poco a poco, por supuesto. Claro. Pero viendo las cosas desde un lugar diferente, ¿no? Al fin y al cabo, hay una parte que te dice, la pluma es, y la pluma es esta. Sin más ni más, la pluma es esta. ¿Qué quieres hacer con esa pluma? ¿Desde dónde la quieres ver? Y ahí va a depender de cada uno de ustedes. Si aquí hubiera personas, pues cada quien
la veríamos desde una perspectiva distinta, ¿no? Dependiendo de lo que querramos soltar. Entonces, no olviden esta plumita porque nos puede llevar a tener revelaciones muy padres. A lo mejor a decir, ¡ay, ching, se cayó! Y decir, me aligeré, ¿no? Pero esa yo creo que es elección muy personal de cada uno de nosotros, pero que nos permite elegir. Yo creo que eso de soltar es una elección. Me encanta lo que dices y yo te puedo decir que ya estuvo. Hoy decido soltar. Ya me di cuenta que me estaba yo estorbando y ya decido soltar. Y voy a rendirme a esa guía que todos los días me dice por dónde tengo que ir, pero a veces inconsciente, a veces consciente, decides meter tu cuchara, pero afortunadamente, amiga, hace unos años yo reprimía estas emociones, este coraje lo hubiera yo reprimido con cosas, hacer cosas productivas, no necesariamente no productivas o que me dañaran. Pero hoy me di la oportunidad de vivir mi enojo estos días y me llevaron a darme cuenta de que lo que tenía que hacer era soltar a lo que me estaba agarrando, que ya la vida me está empujando a que suelte, ¿no? Sí, imagínate que te estás sumergiendo en una alberca y el momento de salir es cuando ya el aire terminó. Y qué maravilla que no sea cuando el regreso sea más largo. Porque quién sabe si te alcanza el aire. ¿No? Amiga, yo hoy decido soltar y ustedes se atreven a destruir sus propios moldes y a pensar diferente. Atrévanse a pensar diferente, destruyendo moldes. Abrazo.